Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Hola, profesor. Eh, ah, bueno, muchachos, en la primera unidad uno, o sea, en el primer encuentro que vimos las fechas estipuladas, las actividades, hablamos sobre las generalidades del pasivo y patrimonio. En esta unidad 2 vamos a hablar sobre el costo de capital. Quiere decir que vamos a hablar sobre el marco legal de este, vamos a hablar sobre los instrumentos financieros básicos. La realidad es que para un encuentro de tutorías va a ser muy complicado acceder a todo el proceso de información de estos instrumentos financieros. Por ende, pues les voy a dejar un link para que ustedes puedan acceder a los instrumentos financieros de las normas internacionales de información financiera, sección 11. Desde ahí van a poder observar de manera práctica, con varios ejercicios, la sesión de instrumentos financieros básicos. Vamos a abordar hasta donde podamos esta unidad 2 de costo de capital de manera práctica con varios ejercicios, pero también absorbiendo el conocimiento desde la teoría o desde los conceptos bases importantes para conocer de manera directa el concepto de costo de capital. Entonces vamos a intentar abordarlos. Al finalizar de estas diapositivas se encuentra un taller que está compuesto por dos secciones, una de ABC, que son 10 preguntas ABCD, muy sencillas, muy fáciles de resolver, y una actividad que se las voy a explicar en mitad del encuentro de tutoría. A mitad del encuentro de tutoría se las voy a explicar con la finalidad de que vamos a intentar abordar hasta donde podamos llegar en esta tutoría, pero sí no podemos abordar totalmente las diapositivas, pues ustedes, la idea es que puedan leerlas, poder ampliar ese conocimiento, mi formación, como yo estructuro las diapositivas en cada una de nuestras clases, nos permite que ustedes puedan leerlas con ejercicios prácticos. Cada una de las diapositivas están explicadas, a veces se ven mucho concepto, pero es con la finalidad de que ustedes puedan en el día de mañana poder dar lectura a la diapositiva y poder comprender ese ejercicio, ¿listo? O cada uno de los ejercicios que nosotros planteamos. Entonces, vamos a iniciar desde este momento hasta las 11 sobre la unidad 2 que es costo de capital. Costo de capital es toda empresa necesita financiación para crecer y operar. Es importante, bueno, acá hago una pausa. Vamos a hablar sobre pasivos de costo de capital. Toda empresa necesita financiación para crecer y operar. El financiamiento tiene un costo. O sea, esos financiamientos tienen costos que son intereses, comisiones, seguros, gastos de estudio. El costo de capital es clave para tomar decisiones financieras correctas como tal. Hablamos en la unidad uno que habían unos pasivos corrientes, que son obligaciones presentes de la empresa por compra de bienes, servicios o préstamos, y que deben de pagarse dineros, bienes o servicios en un plazo corto conforme a esos pasivos adquiridos. Los pasivos corrientes incluyen obligaciones financieras, proveedores y cuentas por pagar, impuestos grabados, beneficios a empleados, pasivos estimados, bonos y papeles comerciales. Pero dentro de esos pasivos corrientes aparece un concepto que son obligaciones financieras, grupo 21. Entonces, desde esas obligaciones financieras aparece una política contable de los pasivos financieros. Entonces, cómo se reconoce esas obligaciones financieras iniciales? Cuando la empresa recibe el dinero, se reconoce ese préstamo como tal.
o esas cartas de crédito, o esos pagarés, o esas aceptaciones. Esa medición inicial es por el valor total de la obligación, dependiente de los descuentos por intereses, asesorías, comisiones, etcétera. Es el valor total de la obligación, valor de la obligación. Mediciones posteriores es el valor disminuido por pagos de capital. O sea, medición posterior significa que si han hecho pagos, pues eso va a disminuir el valor del préstamo adquirido y se le da de baja en cuenta cuando se cancela la deuda total. Ahorita lo vamos a ver de manera. Presentación, cómo se presentan los estados financieros, en el estado de situación financiera, en pasivo corriente si se vence en el siguiente año, y se presenta en los pasivos no corrientes si se presenta por el resto de las obligaciones. Es decir, el préstamo es por 3, 4 años, dependiendo a la obligación financiera, se debe decidir si se presenta en pasivo corriente o pasivo no corriente. Uno de los conceptos que se presenta dentro de esos pasivos de obligaciones financieras son 2105, que son los bancos nacionales. En los bancos nacionales nosotros registramos el monto principal recibido al título de mutuo. Entonces, en ese banco nacional generamos el monto que se está prestando, o sea, los 100 millones que se prestaron, pero también incluimos los intereses y gastos financieros que no aumenta el principal. O sea, los intereses y los gastos financieros van a resultados, que quiere decir que van a los gastos administrativos o de venta, no aumenta la cuenta 2105 de bancos nacionales. Normalmente, bueno, para los jóvenes que son técnicos, por ejemplo, ya no se usa la cuenta 5305 financieros. Ya hoy por hoy las normas internacionales de información financiera plantean 5198, que son los gastos financieros, que es donde se plantean o donde vamos a llevar todo lo correspondiente a intereses y gastos financieros correspondientes. Entonces, ahí aparece un concepto que es, venga, nosotros vamos a prestar esas obligaciones financieras. ¿Cuál es la evaluación del costo del préstamo que nosotros tenemos? Entonces, ahí aparece un concepto que se llama considerar la reciprocidad y la devaluación de el ingreso. Yo le dije a Luis que cuidara a Gianluca ahí un momentico mientras Por ahí. llegaba, mira lo que me dijo. Laura me activó el micrófono, no hay problema. Evaluación del costo del préstamo, de reciprocidad, considerar la reciprocidad y la devaluación. Entonces, la reciprocidad es compromisos adicionales con el banco. O sea, quiere decir que usted cuando hace un préstamo normalmente, pues usted le dice, venga, un crédito de libre inversión, por 25 millones de pesos. Entonces, en ese crédito de libre inversión de 25 millones le dicen, venga, aquí existen unos seguros de no pagos, que seguros que equivalen a un 1% de la deuda, ¿sí? Dividido en los meses correspondientes. Entonces, esto le corresponde a 100.000 pesos mensuales del seguro, aparte de los gastos que usted está correspondiente a el pago de la cuenta de Banco Nacional. La devaluación, que son los riesgos de que la moneda local pierda valor y encarezca el crédito. Esto se da, o sea, las devaluaciones, cuando nosotros hablamos de devaluaciones, se da cuando son créditos con instituciones internacionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando pagamos en dólares o euros, por ejemplo. Entonces, cuando son dólares y euros, entonces estos conceptos se generan si la moneda decrece su valor o disminuye su valor o aumenta su valor, entonces genera una ganancia o una pérdida por la devaluación de la moneda.
Toda esa devaluación pues debe registrarse en la evaluación del costo del presupuesto. Ahorita vamos a mirar unos ejercicios prácticos sobre. La tasa de interés no puede superar la rentabilidad que genera la institución, o sea que nosotros no podemos endeudarnos al punto en que la institución no pueda, conforme a sus ingresos, pagar ese préstamo. Entonces, por eso las instituciones bancarias, ustedes cuando van a pedir un préstamo, las instituciones bancarias le dicen, venga, su capacidad de pago es hasta tanto monto. ¿Por qué? Porque las cuotas correspondientes quedan hasta cierto valor. Su capacidad de pago no da para prestarle el día de hoy 500 millones de pesos cuando usted está ganando el sueldo mínimo. Entonces, digamos, esas que las tasas de intereses y las tasas del préstamo correspondiente no pueden superar la rentabilidad que tiene la institución. Un ejercicio sobre esto. Entonces vamos a ver un ejercicio rápido sobre esto. Se recibe préstamo del Banco Popular mediante pagaré por valor de 36 millones, pagadero en 12 trimestres, con gastos de estudio, data crédito y de seguros por un valor de 150. Entonces, la tasa nominal pagadera trimestral vencido es equivalente al 6%. En estos casos, como se tiene la tasa nominal anual pagada trimestral vencido, se divide por 4 periodos para aplicarle el saldo de capital. Entonces, aquí en la diapositiva nos plantea que las cuentas que se van a manejar es 11.1005, que es moneda nacional, 51.9820, que es gastos bancarios, y 21.0510, que es pagares. Entonces vamos a mirar y vamos a hacer una pausa. Yo les dije que iba a hacer una pausa en el punto 1 de la información, en el punto 2 de las normas internacionales en instrumentos financieros. En el link que les voy a enviar van a ver muchos ejercicios prácticos, pero pues yo les voy a generar desde el documento que les dije en un principio, que un libro que les mandé a leer, que va a ser soporte para esta materia, la base financiera o la base de formación de este encuentro. Se los apunté en la diapositiva o en la tutoría número 1. Entonces, ellos plantean un ejercicio, vamos a resolver esos y después nos vamos a las normas internacionales en la sesión 11 sobre instrumentos financieros, ¿vale? Entonces, ellos nos plantean el siguiente ejercicio. Se recibe un préstamo del Banco Popular mediante pagaré por valor de 36 millones. Vamos a ver en la operación principal los 36 millones que están planteando. Pagaderos en 12 trimestres. Es decir, que 12 trimestres. 12 por 3 son 36 meses. 12 trimestres, ¿verdad? Cada 3 meses se está generando el pago de dicho préstamo, con unos gastos de estudio de 150.000 entre el data, crédito y los seguros correspondientes para dicho préstamo o para avalarnos en dicho préstamo, que fueron 150.000 pesos. Entonces nosotros vamos a llevarlo acá. Tasa por periodo, el 6%, que es trimestral, o sea, acá no lo dice. La tasa nominal pagadera trimestre, vencido es equivalente al 6%. Entonces nos dice que existe una tasa nominal del 6% pagadera trimestralmente, entonces nosotros lo planteamos. Tasa por periodo trimestral del 6%. Número de periodos, o sea, se paga 12 trimestres por ese 6% pagadero trimestral, sea meses por periodo, o sea, calculamos que cada trimestre tiene 3 meses. Vamos bien hasta ahí, ¿no, muchachos?
Sí, profe. Bueno, nosotros cuando vamos a amortizar, a generar la amortización de esta cuenta, entonces generamos que nosotros nuestro saldo inicial, nuestro saldo inicial es de 36 millones. Y nos dicen, ustedes tienen que pagar trimestralmente las cuotas correspondientes, sí, las cuotas correspondientes trimestral, porque en el ejercicio nos está planteando que son pagaderas trimestralmente por ese valor de 36 millones vencidos en 12 trimestres. O sea, quiere decir que nosotros estamos diciéndole que los 36 millones los vamos a pagar en 12 cuotas. ¿Qué quiere decir? Que las 12 cuotas equivalen a 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. 12 cuotas que van a estar pagando. Pero nos dice que existen unos intereses de el 6% mensual. Entonces, cuando nosotros calculamos, creo que lo mandé a- al tiro, pero- Entonces, acá como nos está, ahora sí ya que estaba acomodando unas cositas. Como nos está diciendo que trimestralmente nosotros vamos a pagar una tasa del 6%, equivalente al 6% de la tasa nominal pagada trimestral, pues nosotros vamos a calcular ese 6% de los intereses que se están generando. Entonces nosotros calculamos del saldo inicial, o sea, en la primera cuota, estamos generando un pago de 36 millones por el 6%, eso nos da 2.160.000 pesos por intereses del periodo generado en la primera cuota, más, más el saldo a capital que nosotros estamos aportando, porque nos dice, venga, usted lo va a pagar en 12 cuotas. O sea, en 12 cuotas trimestrales usted me va a aportar 3 millones más los intereses. Entonces nos genera intereses del periodo más la amortización. Entonces por eso nos genera una cuota variable de 5.160.000 que genera la suma entre intereses del periodo que está generando, o sea, en la primera cuota que vamos a pagar, más la amortización, que son los 3 millones de saldo a capital o aporte a capital. Por ahí me levantó Carlos, tiene levantada la mano. Carlos. Tutor, yo estoy haciendo lo que usted está haciendo en pantalla, pero me estoy dando cuenta de algo, que si lo coloco al 0,6 neto, me da lo que el resultado suyo, 2.160.000 pesos, pero si lo paso a porcentaje, me da 216.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo creo que si es al 6%, exacto, el porcentaje, faltaba el signo porcentaje. No varía, no varía en nada. ¿No varía? No, no, señor. Ahí queda igual 6%. Ah, ok. Gracias. Sí, sí. No debería de variar. Si está variándole, hagamos la modificación ahí. Debe haber un número ahí que se está modificando. Sí, ya me di cuenta del error. Lo que pasa es que lo estaba colocando al 0,6%. Por eso Claro, era que de estaba. 0,06. Sí, Claro, sí, claro. lo estaba colocando mal.
Listo, listo. Entonces, saldo inicial, 36 millones. Entonces, nos dice que nosotros pagamos una tasa nominal pagada trimestralmente del 6%. Entonces, nosotros calculamos ese 6%, que son los intereses que nosotros vamos a pagar correspondientes a nuestro primer pago. Entonces, 2.160.000. Nuestra amortización, que son el saldo a capital que vamos a aportar en nuestra cuota variable, es la suma de estos dos saldos. O sea, quiere decir los intereses más nuestro saldo a capital, que viene siendo 5.160.000, y descontamos el préstamo. Descontamos el saldo a capital. ¿Por qué nos da 33 millones, profe, y no nos da 30.840.000? Y es porque los intereses no son aportes a capital. Entonces, los aportes de capital solo son lo que nosotros estamos amortizando en como corresponde a la norma, que son nuestras 12 cuotas correspondientes por un valor de 3 millones para saldar la cuota correspondiente o saldar el préstamo correspondiente. Entonces, por eso nos Profe, da que buenos días. Sí, Disculpe, yo le quería preguntar algo, dígame. porque, ajá, mi trabajo hacen préstamo y yo me encargo de pagar esos créditos, pero siempre me ha quedado una duda. Dígame. Si se puede pagar nada más los intereses y como al final llegar como a un acuerdo que al año se paga lo amortizado, o sea, lo que uno va a aportar al capital al año. Me corcha porque creo, ya dentro de mi experiencia, eh, posiblemente si existe un acuerdo planteado con la institución o con la entidad bancaria, se podría hacer. No obstante, no creo o no he escuchado alguna vez que lo hayan realizado. No he escuchado una institución que lo haya manejado de esa manera. Ok, ok, ok. Bueno, ¿Sí? pero li- literal, yo lo estoy haciendo así y así me lo mandaron a hacer, entonces siempre me quedó como una duda. Y yo, ven Usted acá, si está se pagando puede. intereses, pero Sí, no está aportando a capital. exacto, exacto. Y como al año, cuando 6 meses o al año, pago el amortizado, que equivalen los 6 meses o al año. Pues contablemente se pudiese plantear de esa manera, ¿no? No le veo un error desde que, porque realmente el resultado, pues el resultado final no está variando en ningún momento. ¿Sí? Porque usted está pagando los intereses del periodo. Si usted en los 3 periodos en el año fueron 4 periodos trimestrales, entonces usted está generando este pago. Es lo mismo, usted está generando Sí, Usted está generando los literal. 7.560.000 Exacto. y Sí, igual está pagando los 12 millones. Entonces, en general no está cambiando nada el margen de resultado que se está planteando dentro de la institución. Desde que exacto. haya un acuerdo mutuo con las instituciones, se puede plantear esa estrategia. Eso sí Ok. es No, aceptable. nada más quería saber si se podía, porque es que yo lo hago, pero siempre me quedaba la duda. Ya, listo, Desde que, profe. desde que exista un acuerdo mutuo, sí se puede plantear de esa manera. Ya es, si la institución tiene unos acuerdos con otras entidades, pues lo puede manejar de esa manera. ¿Sí? Normalmente no se da, pero si se da, es porque hay un acuerdo mutuo. ¿Listo? Entonces seguimos en el ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Entonces, nosotros tenemos un saldo final de 33 millones. ¿Por qué? Porque solo estamos generando la reducción de la amortización, que es la cuota que nosotros estamos disminuyendo, o el aporte que nosotros realizamos a capital. Entonces, desde ahí volvemos a calcular en nuestro segundo trimestre los 33 millones. ¿Por qué? Porque hemos reducido una cuota de 3 millones, 33 millones. Calculamos nuestros intereses del periodo, amortizamos los 3 millones y generamos nuestra cuota de aportes correspondientes, así sucesivamente hasta culminar los 12 trimestres correspondientes. ¿Sí? Sucesivamente, entonces seguimos. En el trimestre 8 ya teníamos 15 millones de saldo final, entonces generamos unos intereses de 900.000, aportamos a capital
los 3 millones correspondientes, o sea, nuestra cuota variable correspondiente fue de 3.900.000. Entonces ahí es donde existe un punto correspondiente a cuando ustedes piden un crédito bancario para vivienda, ustedes les dicen, venga, usted quiere una tasa fija o una tasa nominal variable. Entonces a ustedes le dicen, una tasa fija quiere decir que usted va a pagar 1.500.000 correspondientes en el transcurso de 15, 20 años conforme al préstamo que usted lo realice. Pero si usted quiere acceder a una tasa variable, eso le puede permitir que usted aporte a capital y disminuya los intereses correspondientes. Entonces usted el primer mes no aportó 5.160.000, sino aportó 7. Entonces estos 7 pues le reducen el saldo final correspondiente. Entonces ya no le da 33, sino le da, vamos, aportó 2 millones más, 3 millones más, entonces aportó fue 30 millones. Entonces eso generó que usted en la última cuota solo está generando 180.000 pesos de intereses conforme a el aporte a capital que usted está realizando. Este es como un recorderis, muchachos, de todo lo correspondiente a obligaciones financieras, ¿Cómo se contabiliza eso? ¿Cómo se contabiliza, profe? Correspondiente a nuestro asiento contable que se debe realizar, moneda nacional 11.1005, o sea, los 36 millones que están ingresando a la empresa, y llevamos a 51.98 gastos bancarios, los 150.000 correspondientes a los estudios, los gastos de estudios, data crédito, los seguros correspondientes que tienen un valor de 150.000 pesos para dicho préstamo, o sea, los llevamos a gastos bancarios y esto ingresa como pagarés, o sea, como moneda, como Banco Nacionales a la 2105. ¿Por qué? Porque debemos un crédito de 36 millones, pero los 150.000 salen de caja. O sea, los 150.000 se están, lo generamos como un pago que se está dando para generar el estudio correspondiente a ese préstamo. ¿Listo? ¿Cómo se causa? Entonces, el primer mes de intereses al 6%, trimestre vencido, esto implica que cuando se pague la primera cuota, la empresa causó el primer mes de intereses al 6%, trimestre vencido. Esto implica que cuando se pague la primera cuota, deben estar causados los 3 meses de intereses del orden de 2.160.000. Profe, ¿cómo así que 2.160.000, pero usted está causando 720.000? Recuerde que son 3 meses. Entonces usted multiplica 120.000 por 3, pues eso le da 2.160.000 que estamos contabilizando ahorita. ¿Listo? Entonces, deben estar causados los 3 meses de intereses de orden de 2.160.000 y de 3 registros de intereses de 120.000 mensual, como se observa en la tabla de amortización del crédito anterior, o sea, 52.0520 gastos de intereses contra 23.3505 gastos financieros. Entonces tenemos gastos por intereses. Gastos por intereses. ¿Por qué son gastos? Porque es un pago de intereses adquiridos al momento de generar ese crédito. Los 2.160.000 en el débito y lo sacamos de un pasivo 23.3505 intereses por pagar. Nosotros hemos llevado esa cuenta de intereses por pagar en 52.0520 porque lo estamos llevando mensualmente, gastos por intereses y intereses por pagar. Ya lo que estamos mostrando es la contabilidad en el trimestre, el asiento contable en el trimestre, pero la realidad financiera es que nosotros mensualmente hemos llevado
el asiento contable de 5205, gastos por intereses de 120.000 y intereses por pagar al débito de 720.000. Entonces, profe, pero listo, yo lo estoy llevando a intereses por pagar como un pasivo en el crédito. ¿Qué pasa? Entonces, se pagó la primera cuota variable de los 3 millones, aporte a capital, y el 6% de la tasa trimestral a 12 periodos igual a 2.160.000. O sea, ahí se utilizan los 21.0505, que son los pagarés, o sea, bancos nacionales, pero tienen como pagarés bancos nacionales. Sí. Los bancos nacionales, que es el aporte a capital, o sea, acá estamos reduciendo la cuenta que aparece 36 millones en el crédito. Pero, pues la cuenta T, entonces ustedes ya saben que acá aparece 21.0505, acá aparece 36 millones, y estamos reduciendo los 3 millones correspondientes a el préstamo del primer trimestre. Pero más adelante aparecerán los 3 millones del segundo trimestre. Gastos financieros, nosotros hemos llevado una cuenta de gastos financieros por 2.160.000. Intereses por pagar, 23.3505. Intereses por pagar. Y esto va a moneda nacional, o sea, a caja, que es donde está saliendo el recurso financiero, o bancos, que es donde está saliendo el recurso financiero de los 5.160.000 correspondientes. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Tutor, Dígame. los 2.100.000 es por los intereses, ¿cierto? Claro, los 2.160.000 son los intereses que estamos llevando. Son los intereses. Y ahí se le hace el descuento de los 3 millones. Y, Esa es la cuota que está pagando semestral. claro, este es el saldo a capital. Ese es el pago a capital que tenemos. O sea que a la cuenta de los 36 millones se le descuentan los 5.160.000. No. Acá solo está descontando la cuenta de pagarés, que es el pasivo 2105. Estamos llevando los 3 millones que estamos aportando. Lo que sí es de dónde salen los 5.160.000, sí tiene que salir de bancos, sí o sí. O sea, está saliendo la plata total porque hay que pagar los intereses más el saldo a capital. Pero unos están saliendo por intereses por pagar, que es 23.35, y 21.05 salen los 3 millones, que es el saldo a capital. O sea, la cuenta T que tenemos grande de los 36 millones está disminuyendo, son 3 millones. Ah, ok. Entonces, acá aparece otro conceptico muy rápido. En los gastos financieros, o sea, en los instrumentos financieros, aparece un concepto que se le dice garantías. Entonces, estos gastos que se generan dentro del periodo al momento de dar un préstamo, deben de contabilizarse también. Entonces, hay un concepto que dice, por ejemplo, en el ejemplo que estamos planteando, constituimos una prenda de la mercancía como garantía del crédito. El registro en Cámara de Comercio nos costó 90.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al momento de generar ese préstamo, como posiblemente el banco dijo, usted no tiene la capacidad financiera, usted, ¿con qué responde ante la institución para poder salvaguardar esos 36 millones que yo le voy a prestar? Entonces le digo, yo tengo esta maquinaria que está evaluada por cierta cantidad de recursos. Entonces, desde ahí usted va a reponer los 36 millones. Si llegado el caso, yo no soy capaz de pagarle a usted la plata. Entonces, eso se constituye una prenda de garantía para el préstamo que se está dando. Entonces, nosotros lo llevamos a la Cámara de Comercio para que el banco nos obligó a que debemos de llevar a la Cámara de Comercio esa garantía del crédito. O sea, decir que en propiedad planta de equipo hay una maquinaria que nosotros la tenemos
como prenda de que si el banco no le llegamos a pagar, pues el banco se puede llevar esa maquinaria y afectaría nuestra propiedad, planta de equipo que tenemos en la institución. Entonces eso se contabiliza como la constitución de garantías, que es la 529530. Los 90.000 pesos y una salida de moneda nacional, o sea, porque esto nos costó plata, o sea, quiere decir que desde bancos sale el recurso de los 90.000 pesos. El costo por constituir la garantía es un gasto del periodo, no incrementa el valor del pagaré ni el activo, se reconoce como 529530 contra la salida del efectivo. Solo si la política contable, entonces a veces nosotros como estudiantes nos hablan de la política contable, no aprendemos bien, o sea, nunca le prestamos atención de las políticas contables, de las normas internacionales que aplica la institución. Pero es importante cuando ustedes lleguen como contadores, lo primero que ustedes deben de solicitar es, venga, ¿cuál es la política que utilizan ustedes para contabilizar cada uno de los ingresos, egresos, costos y gastos que tiene la institución? Con la finalidad de conocer a primera mano cómo se está llevando la contabilidad en la empresa. Entonces, dependiendo de la política contable que aplique la institución, se puede aplicar como costo de transacción directamente atribuible al pasivo, o sea, quiere decir que lo podemos llevar a esos 36 millones e incluirlo entre otro gasto correspondiente como costo amortizado, pero solo si está incluido en las normas internacionales. Normalmente lo aplicamos como lo estamos presentando en el ejemplo y lo van a ver muy seguido. Constitución de garantía 529530. Pero bueno, profe, ¿por qué se dan esas garantías? Entonces, cuando un banco presta dinero, quiere asegurarse de que la empresa cumpla con el pago. La garantía es un bien o derecho que el deudor entrega como respaldo de dicho préstamo. En este caso, la empresa entregó la prenda de la maquinaria. El costo de trámite costó 90.000. Entonces, hay una garantía real, o sea que esa maquinaria va a respaldar la obligación. Y existe en otros casos, dependiendo de la constitución de la empresa, eso lo veían en contabilidad 1, y que usted puede tener una garantía personal dependiendo de la institución, cómo está conformada. Entonces usted responde si está conformado como socio, entonces usted responde con las garantías personales. O sea, pueden, digamos el caso, usted no cumpla con los pagos, entonces puede responder con su vehículo, vivienda, entre otras situaciones que se presentan. Cuando una empresa quiere un pasivo financiero, ejemplo, un préstamo bancario, los costos de las transacciones directamente atribuibles a obtener ese préstamo sí pueden sumarse al pasivo inicial en lugar de ir a los gastos inmediatos, por ejemplo, constitución de garantías o gastos financieros que estamos planteando. Esto aplica solo si lo estamos planteando en la política contable, como lo mencionaba anteriormente. Y se puede medir mediante un costo amortizado. Eso vamos a ver unos ejemplos más adelante sobre el costo amortizado, pero vamos a hacer mención de eso, que es el pasivo. Que el pasivo no solo se reconoce por el valor recibido, sino que luego se ajusta usando el método de interés efectivo, que incluye interés y costos en tasa real de crédito. En palabras simples, contabilidad tradicional, esos 90.000 por registrar la prenda, nosotros lo llevamos como un gasto, como estábamos mencionando aquí, 529530, un gasto como tal de constitución de garantías, pero las normas internacionales te dicen, bueno, existe una acción, podemos sumarlo al valor del préstamo y se distribuyen en el tiempo de vida del gasto financiero. Entonces ya no sería un aporte de capital de 3 millones, sino podemos dividir, ejemplo, 50 dividido en 12, o sea, ya no son 3 millones, sino 3 millones. Son 3.007.500 por 12, que van los 36.090.000. Entonces, por eso puse la nota de caso excepcional y con política documentada. No siempre se hace, depende de la excepción de la empresa y
si aplicamos el costo amortizado correspondiente a las normas internacionales. Entonces, ¿eso cómo lo sé, profe? Si aplico como gasto financiero, que normalmente la mayoría de empresas lo utiliza, o lo llevo a el préstamo como tal y lo deprecio conforme el costo amortizado en el transcurso de los años, lo dice que la política contable. La política contable de la institución lo dice. Entonces, un ejercicio número 2. Se pagó al Banco del Exterior la cuota de $50,000 contratados a una tasa representativa de mercado de 2,000, pero cuando fuimos a pagarla, ya ese valor del dólar ya no estaba a 2,000, sino subió a 2,100 pesos. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Pues nosotros contablemente debemos de llevarlo a 21,10,10, que son los bancos del exterior, que es el crédito que nosotros estamos aplicando por los 100 millones. Y los gastos por diferencia en cambio del extranjero, o sea, los gastos que se adquieren al momento en que usted hizo todo el papeleo y le estaba saliendo a 2,000, pero cuando de verdad efectuó ese préstamo, ya había subido a 2,100. Entonces genera unos gastos por diferencia en cambio del extranjero de 5 millones correspondiente a esos 100,000 pesitos que aumentaron. De esos 100,000 pesitos transformados a moneda colombiana, moneda nacional, generaron 5 millones de pesos. Y la moneda nacional, bueno, es la salida del tipo del pago, o sea, generamos un crédito a la salida del pago de los 105 millones. Esto se da al momento de pagar. Normal, esto sería al contrario, sería como bancos del exterior. ¿Cómo lo podemos hacer? Debe haber 21, 10, 10, perfecto. Acá estarían los 100 millones que ingresaron. ¿Sí? El crédito como tal en el haber y 11, 10, 0, 5, pues ingresaron los 100 millones de pesos. Este fue el primer asiento contable. El primer asiento contable, que es cuando nosotros pedimos el préstamo. ¿Sí? Pedimos el préstamo. Cuando lo pagamos, sería este asiento. Cuando lo pagamos, efectivamente, nosotros cuando pedimos el préstamo estaba a 2,000, entonces nos salió a 100 millones cerrados. Pero cuando pedimos el préstamo, ya nos había aumentado 100 pesos. 100 que nosotros creemos que no es nada, pero eso en indicadores para $150,000 nos subió a 5 millones de pérdida. 5 millones por el aumento del dólar correspondiente a la moneda nacional. Entonces eso nos generó que lo llevemos a gastos por diferencia de cambio en extranjero. Cuéntame, por ahí un estudiante activó el micrófono. Sí, señor. Profe, bueno, y si es en sentido contrario, ejemplo, cuando se va a realizar el pago, digamos que la TRM está en 1,900, esos 5 millones se registran en una cuenta no operacional de ingresos por diferencia en cambio. ¿Es algo así? Sí, por ganancias. Por ganancias por diferencia en cambio. Exactamente. Ahorita vamos a mirar un ejemplo de eso. Ahorita vamos a mirar un ejemplo de eso, pero sí se contabiliza así como usted lo dijo, por ganancias. ¿Qué es el TRM? La idea es que, digamos, tenemos los conceptos claros, que es la tasa representativa del mercado, es el valor en pesos colombianos de un dólar estadounidense para un día específico, calculado y publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ejemplo, si la TRM es de 2,000, un dólar cuesta 2,000 pesos. Si sube a 2,100 pesos, un dólar cuesta 2,100 pesos, el peso colombiano se devaluó frente al dólar correspondiente. Otro ejemplo es, entonces se paga una cuota de 50,000 cuando se adquirió la obligación, la TRM era de 2,000, el pasivo se reconoció como 100 millones de pesos, al pagar el TRM subió a 2,100, entonces el desembolso en pesos correspondiente, o sea, cuando fuimos a pagar el crédito, ya no nos costaba 100 millones, sino 105 millones.
Entonces, la diferencia de esos 5 millones se reconoce como un gasto por diferencia en cambio. Gasto por diferencia en cambio. Entonces, aquí estamos mostrando únicamente el efecto cambiario sin sumar los intereses. Ojo, porque el ejemplo del libro separa cada hecho económico. Uno para intereses, otro para pago de capital y otro para diferencia en cambio. Lo estábamos mirando en el ejercicio anterior de gastos bancarios, pagarés y moneda nacional, que acá nos llevamos como gastos por intereses, 520520, intereses por pagar, pagarés y moneda nacional, y entonces incluiríamos un siguiente concepto, acá incluiríamos un siguiente concepto, que sería, ¿cuál concepto? 519810, gastos por diferencia de cambio. Acá estaría gastos por diferencia de cambio. Sería un tercer concepto que se llevaría. Tercer concepto. Entonces, en la práctica real, cuando pagamos en monedas extranjeras, se junta capital, intereses y efectos cambiarios. Ah, bueno, acá hay un ejemplo sobre el tema. Capital reconocido, o sea, quiere decir los 100 millones que nosotros habíamos prestado inicialmente. Intereses causados. Estamos haciendo un ejemplo de 2.160.000 como el ejercicio anterior. La diferencia en cambio, o sea, que aumentó el valor y son 5 millones que hay que pagar de diferencia en cambio. Y el total de pago tiene que ser los 107 millones. Entonces, el asiento compuesto sería, como lo mencionábamos ahorita en el ejemplo anterior, 2110, bancos del exterior pagarés. Ya está saliendo el pasivo, los 100 millones. Nuevamente les recuerdo, la cuenta T debe existir 211010. A bancos del exterior, aquí entraron los 100 millones, entonces hay que cancelar esos 100 millones, entonces por eso es que sale en el débito los 100 millones de los pagarés, intereses por pagar, los 2.160.000 que estamos planteando, gastos por diferencia en cambio, o sea, los 5 millones que nosotros estamos generando por los gastos de diferencia, que subió de 2.000 a 2.100, y todo pues debe salir del recurso de banco, o sea, la sumatoria de los 107 millones 160.000 pesos. Aquí hacemos una pausa. Si alguna vez si hay estudiantes que tienen técnica o un tecnólogo en contabilidad, pues ya no hablamos de una cuenta 5305. Este código desapareció porque bajo el nuevo lenguaje de los negocios, los intereses y demás gastos financieros no son un gasto extraño que se presenta, sino debe de contabilizarse como una parte del costo de usar el dinero o de apalancar los proyectos financieros que tiene la institución. Por eso los clasificamos como en los estados de resultados como gastos financieros. Gastos financieros, todo lo correspondiente a estos intereses y demás gastos que se presentan al momento de generar cada una de las estrategias de los préstamos, o como gastos por diferencia en cambio, dependiendo a si fue con moneda extranjera y se generó una devaluación del peso. Entonces, ambos afectan la rentabilidad real de la empresa y deben analizarse con cuidado. Aquí hago la pausa porque ya vamos a hablar de la sección 11 de instrumentos financieros y son las 10:15. Vamos acá, vamos a descartar porque el tema siempre es amplio. Habilidad 3, les voy a compartir de ya para allá. En el chat
va a quedar para que accedan a las diapositivas de tanto la tutoría número 1 como la tutoría número 2. De paso me confirman si pueden acceder, para que no tengamos contingencia. Le acabo de enviar un try que es para que puedan acceder a las diapositivas. Llegado el caso, hemos avanzado y no podamos visualizar todo el tema de la unidad 2. Y les acabo de enviar el formulario de el taller. ¿Ya? Hay una respuesta. El taller está compuesto por 2 puntos importantes. Tenemos 10 preguntas ABCD y tenemos un caso práctico de NIT para pymes, sesión 11. Muy sencillo. Ustedes ingresan acá, yo les copié el link, pero a ustedes les va a salir para que lo copien y lo peguen, abren el link y descargan el link. Acá que nos dice el caso práctico del taller que queremos, es que nos diga inicialmente si hace parte, el concepto que estamos planteando hace parte de la sesión 11. Y que nos plantee si ese concepto está fuera de la sesión 11. Entonces, capital en acciones. Ustedes ya dicen capital en acciones. Si instrumentos financieros son activos y pasivos. Entonces, capital en acciones, ¿qué viene siendo, muchachos? ¿Qué es capital? Cuando hablamos de capital, ¿qué viene siendo? ¿Un qué? Un patrimonio. Entonces, ustedes ya saben que esa está fuera de la sección 11. ¿Por qué? Porque viene siendo un patrimonio. Y así sucesivamente vamos a ir contabilizando. Profe, ¿y cómo me ayudo para resolver esto? Profe, porque usted me va a explicar así como a medias y yo necesito poder resolverlo. Entonces acá yo les coloqué en la diapositiva para el taller ampliar conocimiento, módulo 11, instrumentos financieros. En este módulo 11, ¿ya? Ustedes abren el link y aparece todo el módulo 11 de las normas internacionales con preguntas y respuestas. Ya acá ustedes van a observar todo lo que yo ahorita voy a hablar un poquito más a fondo, explicadito, con ejercicios prácticos. La idea es que ustedes den lectura y desde ahí puedan resolver los conceptos. Al finalizar, no les voy a decir dónde están las respuestas, pero así de rapidez, por ahí dentro del el módulo pueden conseguir las respuestas del taller. No les voy a decir más para que ustedes lo hagan, pero por ahí está. Entonces yo les dejé las 2 actividades con la finalidad de que soportemos el conocimiento adquirido dentro de las tutorías. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Antes de seguir con el tema. Sí, señor. Sí, señor, excelente. Así es. Sí, señor Marino. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre la sesión 11, instrumentos financieros, hasta donde nos dé el tiempo. ¿Listo? Instrumentos financieros. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Sí? Si usted le prestó a otra entidad, pues usted, la entidad que recibe el préstamo, pues genera un pasivo financiero y la persona que prestó esa plata tiene un activo financiero. Entonces, en esta ocasión, como nosotros en la unidad en contabilidad 3 vamos a abordar tema de pasivo y patrimonio, pues vamos a enfocarnos en pasivos financieros. Pero ustedes saben que en sentido contrario, pues la aplicabilidad de lo que estamos generando de conocimiento, pues
se genera para los activos financieros. Pasivo financiero. Es la obligación contractual de entregar a otra entidad efectivo u otros activos financieros o intercambiar instrumentos financieros condiciones desfavorables. Contrato no derivado. Entidad podrá ser obligada a entregar un número variable de instrumentos de capital propio, derivado que se liquida de forma distinta que por intercambio, importe fijo de efectivo u otro activo por un número fijo de instrumentos de capital propio. O sea, quiere decir que los pasivos financieros es que es una obligación que uno adquiere con otra entidad, para resumirle. ¿Dónde lo compra? Por ahí, ¿Ah? por ahí, ¿quién me tiene activado el micrófono? Vamos, va que está sonando ahí. ¿Qué, colero? Excelente, Jesús. Para que me desactive el micrófono ahí, Jesús. ¿Listo? Derivado que se liquida de forma. Entonces, ¿qué dicen los pasivos financieros? Es una adquisición, una deuda que se adquiere con una entidad y que a futuro tiene que ser una salida del recurso. Es el mismo concepto que tenemos con los pasivos, pero es un pasivo. ¿Por qué se da ese concepto de instrumentos financieros? Es que las instituciones tienen una necesidad de inversión cuando tienen un recurso de ahorro. Entonces, cuando tenemos plática de sobra, pues tenemos una necesidad de ahorrar o generar mayor liquidez. Entonces, eso se da un ahorro y una inversión. Entonces, tenemos una necesidad de inversión y una necesidad de financiamiento. Entonces, la necesidad de inversión es cuando tenemos un activo financiero, o sea, prestamos una plata, adquirimos un CDT o generamos estrategias que nos genere unos recursos financieros a futuro. Y la necesidad de financiamiento de los instrumentos financieros es cuando generamos un préstamo para una inversión institucional que necesitamos. Existen dos tipos de instrumentos financieros. Esta es la que vamos a abordar, que son los instrumentos financieros primarios, que están en la sección 11. Pero existen unos instrumentos financieros derivados. Estos instrumentos financieros están en ¿qué? La sección 12. Entonces, ustedes, si quieren a primera mano conocer y actualizarse y estar informados sobre la sección número 12, van a ver los instrumentos financieros derivados. Profe, ¿Sí? usted ahí en los links que nos mandó el libro. En la diapositiva incluye el link del libro, porque es un link cargado. Entonces usted abre la diapositiva y pega y copia y pega el link. Está al finalizar. Gracias. ¿Listo? Entonces, excedentes de liquidez, conceptos claves para poder comprender la sección 11. Excedente de liquidez, cuando la empresa tiene dinero sobrante que no quiere dejar quieto, busca invertirlo en el concepto de instrumentos financieros para tener un activo financiero. Ejemplos de donde puede colocar esos excedentes. Entonces aparecen los TED, que son títulos de deuda pública que emite el Estado, los bonos, que son deuda emitida por empresas o entidades públicas, que le dice, venga, yo necesito recaudar tantos fondos y prometo que en 2, 3 años le pago tanto por ese préstamo. Usted, si decide invertir conmigo, usted arriesga, pero pues yo le prometo que si en los 3 años nos va como nos va, este es el recurso que usted va a recibir. Acciones preferentes. La diferencia entre acciones ordinarias y preferentes es que las acciones preferentes son aportes de capital que pagan dividendos fijos, pero sin derecho a voto. O sea, a usted le dicen acá, usted tiene unas acciones preferentes, o sea, a usted le aseguramos tanto recurso mensual por estas acciones, pero usted no tiene acá derecho de decidir en ningún proceso que se realice dentro de la institución. Y existen acciones ordinarias, participan en la empresa con derecho a voto y dividendos variables. Los dividendos variables quiere decir que si este año hubo pérdidas, pues no recibe ingresos, no recibe dividendos, pero si este año nos fue mejor, pues va a recibir un poquito más de recursos. Papeles comerciales es una deuda a corto plazo emitida por empresas para financiar la operación. ¿Cómo se valoran los instrumentos financieros? Un instrumento financiero se mide importante ahí, por el valor presente de los flujos futuros. Ahorita vamos a ver qué es eso de valor presente, aunque ustedes
Yo creo que lo vieron en matemáticas financieras, pero igual vamos a hacer el repaso de eso. Es decir, cuánto valen hoy los pagos esperados. ¿Qué son los pagos esperados? Incluye no solo la deuda, sino los intereses, dividendos y amortizaciones que se presentan. Descontando a una tasa de interés adecuada, o sea, la del mercado, la tasa de oportunidades, entre otras. Los bonos generan pagos periódicos, las acciones preferentes pagan dividendos fijos durante un tiempo muy largo, teóricamente hasta el infinito. Acciones ordinarias pagan dividendos variables sin plazos definidos. Entonces, acá vamos a ver en la sesión 11 que les estoy enviando, importante de conocimiento, existen 3 pasos fundamentales, como la medición inicial, que eso lo van a ver desde la página 29, la medición posterior, la medición cuando ya generamos ese pasivo financiero, cómo se va a llevar la contabilidad de ese pasivo en el transcurso de los 2, 3, 4 años del préstamo, y cuándo se da de baja, si es un activo financiero o si es un pasivo financiero. En este caso, desde la página 88, los pasivos financieros. Y en la página 93 es cómo se revelan. ¿Qué significa revelar estos pasivos financieros? Es cómo los mostramos ante la asamblea, ante los consejos directivos, ante las instituciones públicas y privadas que puedan acceder a estos estados financieros. Entonces, ¿hasta dónde tiene alcance esta sesión? La sesión aplica una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como instrumentos financieros básicos de acuerdo con lo establecido en la sesión 11. ¿Qué hace parte de los instrumentos financieros básicos? El efectivo, los instrumentos de deuda como un préstamo por cobrar, un pagaré que se adquirió, desde que cumple el parágrafo 11.9. Ahorita vamos a leer el párrafo 11.9. Un compromiso de recibir un préstamo, o sea, un compromiso, usted ya lo puede llevar como un pasivo financiero. Compromiso, ¿qué quiere decir? Que es posiblemente, usted ya hizo todo el proceso, ejemplo, yo hice el proceso para la adquisición de el préstamo de vivienda, pero ese préstamo de vivienda demora 4 o 5 meses para que de verdad se vea efectivo dicho préstamo. Pero yo, como ya sé que es fijo, ¿por qué? Porque cumple el 11.9, porque no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo. Cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla con las condiciones, o sea, que de verdad se va a ejecutar, que puede ser medible, es confiable que salga, no lo puedo vender para recibir mayor beneficio, sino que es un compromiso, un préstamo que se va a dar sí o sí, usted lo puede llevar como un instrumento o un pasivo financiero. Una inversión en acciones preferentes no convertibles o acciones preferentes o acciones ordinarias sin opción de venta. Vamos a revisar esto con ejercicio. En términos simples, los instrumentos financieros son el dinero en caja de banco, lo que debemos o no deben, y todo lo complejo, o sea, llámese derivados, préstamos con tasas que pueden ser variables desproporcionalmente, coberturas, entre otros. Esos tipos de préstamos siempre se le van a ir a los derivados, a los instrumentos financieros derivados que están en la sesión número 12. Entonces, ejemplos. Vamos a ver sobre el ejemplo de qué hace parte del instrumento financiero. El efectivo, lo más sencillo, o sea, ahí hace parte de caja, bancos, depósitos a la vista. Es un activo financiero básico porque representa dinero disponible de inmediato, o sea, el dinero que está disponible para generar los gastos correspondientes. Instrumentos de deuda, o sea, el segundo punto, el B, instrumentos de deuda. Entonces aquí entran las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pagarés y préstamos. Entonces hace parte de la condición es que sean de naturaleza simple, o sea, quiere decir que si existe un préstamo que nos generó el banco, pero tiene una tasa de interés fija,
o una tasa de interés variable, pero plasmada desde la legalidad, sin cláusulas extrañas. O sea, ¿qué es cláusulas extrañas? Ejemplo, eh, un préstamo bancario, pero al 32% anual, cuando está superando la tasa de usura, que usted ya sabe que estos instrumentos de deuda que está presentando, primero es ilegal y posiblemente se lleve a la sesión 2. Ejemplo, cuentas por cobrar a clientes a 60 días o un préstamo bancario, el 8% anual, hace parte de los instrumentos de deuda que se están planteando en el numeral B. Cuando el profe hablaba de compromisos de recibir un préstamo, entonces se refiere a acuerdos firmados para recibir un crédito en el futuro. ¿Cuáles son esos requisitos para que de verdad lo llevemos a la sesión 11? No puede liquidarse en efectivo neto, es decir, no es un contrato especulativo que se venda en el mercado, sino que implica realmente recibir dinero en el banco. Ejemplo, la empresa firma hoy un contrato con un banco para que en 3 meses la empresa le dé el crédito o le desembolse el crédito de 500 millones de pesos y que se va a pagar a 5 años de plazo. O sea, yo firmo un contrato, pero que en 3 meses es que me va a llegar la platica. Entonces yo ya lo puedo llevar a instrumento, a un pasivo financiero, porque ya sé que en 3 meses esa deuda me va a llegar. Entonces yo ya la puedo contabilizar desde el mes en el que adquirí el contrato correspondiente. Entonces, segundo, cuando se ejecute el compromiso, debe cumplir las condiciones del parágrafo 11.1, o sea, que sea un préstamo básico con pagos de capital e intereses claros. Entonces, caso 1 es este. Caso 1, imagina que firmas con un banco un contrato donde te prometen un préstamo de 1.000 millones dentro de los siguientes 3 meses, pero ese contrato se puede revender o liquidar en el mercado. O sea, usted puede decir, yo tengo 1.000 millones y en un mes ya me lo giran. Entonces, si usted me da 20 millones más, yo le paso el préstamo a usted. Es decir, antes de que llegue la fecha, puede vender ese derecho a otro inversionista y recibir efectivo neto sin que nunca te entreguen el préstamo. Entonces, eso ya no se cuenta como un instrumento financiero básico. ¿Por qué? Porque se está generando una reventa del mismo préstamo que se está dando. Entonces, esto se va a llevar como un instrumento financiero derivado porque se le está dando el derecho a que esa persona pueda vender el préstamo adquirido. Entonces, ¿cuándo sí es de verdad un instrumento financiero básico? Es cuando la empresa firmó con esa institución los 1.000 millones de crédito que se van a pagar en 3 meses, pero no se puede revender, es un préstamo ya dado, o sea, sí o sí ese préstamo se va a dar, y no se puede cambiar por efectivo inmediatamente, sino que se va destinado hacia una ejecución o hacia un proyecto de destinación específica. Tutor, Dígame. yo le quiero preguntar, por ejemplo, yo soy, por ejemplo, un ejemplo, que yo sea un comerciante que tenga cierto negocio que me genere altos ingresos, yo hago un préstamo, así, colocamos el ejemplo que usted tiene acá, un préstamo de 1.000 millones de pesos, y me dan el plazo de los 3 meses, pero en el lapso de esos 3 meses, yo me declaro en bancarrota y no tengo para pagar esa deuda. ¿Cómo hace el banco ahí o qué condiciones toma el banco para que esa plata vuelva a ellos o qué se hace? Pero no le han girado el precio, no le han girado la plata. Bueno, supongamos que sí nos la giraron ya, que ya me dieron la plata, que ya tengo la plata en mis manos y luego de unos meses pues me declaro en bancarrota por X o Y motivo, un robo o extorsiones o cualquier cosa que puede pasar en la vida real. ¿Qué Se me hace el va. banco ahí? Que yo me declare en bancarrota, que no tenga posibilidades de cómo pagar ese préstamo. Déjeme acá. Porque es que el banco, si ya le...
Ok. Entonces, ley 116 de 2006 aplica para jurídicas, que es cuando entran a liquidación judicial. Entonces, dependiendo de la liquidación, o sea, el banco genera un estudio y dice cómo está constituida la empresa, hasta dónde responde patrimonialmente el empresario. Entonces, yo no le voy a prestar 1.000 millones a una empresa SaaS que responde eh, solo hasta el capital o hasta el patrimonio que tiene la institución, y el patrimonio es de 30 millones de pesos. O sea, no le voy a prestar 1.000 millones porque en cualquier momento esa persona se declara en insolvencia financiera y dice, venga, aplíqueme la ley 116 de 2006 y liquide la empresa y yo pago correspondiente a lo que tengo como capital patrimonial. Entonces, agarren la empresa y solo tengo para responder 30 millones. Entonces, en este caso, el banco ya generó un estudio. O sea, el banco no le va a prestar los 1.000 millones para que usted se declare en insolvencia el día de mañana. ¿Sí? Y en la persona natural se presenta la ley 1564, que es el Código General del Proceso, que es el procedimiento de insolvencia que se presenta a las personas naturales. Las personas naturales se pueden declarar por insolvencia y ese préstamo lo puede realizar un pago a cuotas o puede hasta no cancelarlo, pero eso generaría que ese préstamo, o pues en data crédito y ante los bancos y entidades estatales, pues ya básicamente usted quedaría ahí reportado por los siguientes 10 a 12 años, que es lo que dice la normatividad. O sea, Entonces, en este caso, los bancos hacen esa cantidad, ese préstamo de esa cantidad de dinero a ciertas empresas, por ejemplo, las LTDA, que son las limitadas, ¿no? sí, Sí. dependiendo del margen financiero, porque es que a usted le Lo- van a pedir toda la documentación. Por ejemplo, una cadena como Olímpica sí se lo hacen, ¿no? Ajá, Entonces, claro. que son empresas limitadas. En el Acá caso no, de las SA y las SAS no lo hacen, ¿cierto? acá nosotros tuvimos un caso con una empresa minera, ¿sí? Nosotros teníamos unos préstamos amplios, vino el tema de la frontera, la empresa pues ya sosteniblemente ya no era viable, se liquidó y ahí entramos a rematar lo que teníamos como propiedad. O sea, no teníamos con qué pagarle a los bancos los préstamos que teníamos tan amplios. Entonces, básicamente el banco remató las propiedades que tenía la minera. O sea, liquidamos. Una parte fue hacia los empleados que se les debía pagos. Entonces se les pagó lo posible, ¿sí? Porque eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que una empresa cuando quiebra, puede decirle al empleado, venga, yo no tengo para pagarle los 3 millones, le puedo pagar 1.500.000 este mes. Y el Estado va a decirle, pues si no tiene más y efectivamente no tiene más, pues qué más, reciba ese 1.500.000. Entonces eso lo pueden hacer las empresas y entregamos las propiedades al banco y el banco las remató según aspectos judiciales. ¿Sí? Bueno, Entonces, exacto. Ahí lo que hace el banco es que se apodera del terreno en el que está trabajando la empresa, ¿no? sí, y lo Porque, remata, exacto, por el término del material, entonces yo entiendo lo que usted me está diciendo, se acaba el material, pues no hay para trabajar, la empresa dueña del terreno, pues con lo que tiene trata de liquidar a los trabajadores, no de pronto lo que les corresponde, porque no tiene más, y esa propiedad pasa a ser del banco, ¿cierto? sí, eso, Y, eso se da normalmente en las empresas grandes cuando... pero ahí no Ah, bueno, eso adquiriría, pasó con Ísimo. En ese entonces era Justo y Bueno, ¿era que llama? Justo y Bueno. sí, sí, sí. Entonces, el banco no perdería entonces. Pero a lo que yo me refiero, que si la Sí empresa pierde, porque igual las propiedades pueden ser de menor valor. Él recupera hasta donde es posible recuperar. así sea un Ejemplo, 40%. exacto. Ejemplo, nosotros tenemos el caso en una propiedad horizontal que administramos. eh, Esta persona pues no pagó las deudas, le remataron la casa, pero la persona es una casa familiar. Entonces, bueno, la normatividad es muy amplia. Eso es que ustedes tienen que leer un poquito más allá. Pero esta persona, como era propiedad familiar, usted no puede rematar la casa como tal de esa. Entonces se investigó y
y esta persona tenía otra casa que sí era de propiedad de ella, pero también debía como 100 millones al banco. Entonces, como el banco es de primer nivel, entonces el banco le corresponde hasta que recupere su capital. Al final es que se remató esa casa, para resumirle, se remató la casa como por 200 millones. El banco recuperó, a nosotros nos correspondió como 20 millones de una deuda que ella tenía casi que 65 millones. Nosotros generamos una pérdida de 45, que es esa cartera depreciada que contablemente le dicen, venga, deprecie la cartera. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, no, cartera es activo, yo creo que ustedes ya lo vieron. Pero igual yo les hago un recorderis en el transcurso de las tutorías de este semestre. Profe, una pregunta. ¿Y qué ¿Ya? pasa con el representante legal de la empresa que murió? O sea, la empresa murió, no tiene cómo pagar. ¿Qué le pasaría a él? Es que depende de cómo está constituida. Eso usted, yo lo, a contabilidad y gestión empresarial se lo dicto en contabilidad 1. En contabilidad 1 hablo de las constituciones empresariales. Entonces, depende de cómo está constituida la empresa, usted responde. Entonces, si usted solo responde con lo aportado en el patrimonio de la institución o de la empresa, por ejemplo, esa minera solo respondía hasta donde va su patrimonio. O sea, si la empresa está constituida por 300 millones, pues yo respondo hasta los 300 millones. Y ahí en adelante yo no voy a responder. Hay otras tipos de sociedades que, que usted responde con su capital patrimonial como persona natural. Entonces, si la empresa quebró, le pueden quitar casa, carro, apartamento, entre otras situaciones, pero depende mucho de cómo se constituyó la institución, cómo se constituyó la empresa. Pero Profe, él no queda como data crédito, puede sacar nuevamente una empresa ya, ya surgido, si de repente no En el caso cogió de, en plata y el otra caso vez de va la a minera ya comenzar. tiene, en el caso de la minera ya tiene una nueva minera. Es que, bueno, eso es un tema de profe, que por eso el mismo Estado ha estado intentando regular el tema, porque pues hay gente que utiliza eso para que ustedes entran a TikTok y le dicen, pero el primer consejo que le dicen es declares en insolvencia, para que no pague la deuda. Declares en insolvencia y Claro, no pague claro, la deuda. Entonces eso es lo que han así es. utilizado algunos empresarios para evadir los compromisos financieros. Entonces, eh, justo y bueno, cuando ya no tenía cómo pagar o a Bianca, lo que pagó el año pasado, se declararon en insolvencia para no pagar a los empleados, para no pagar las deudas adquiridas, entre otras situaciones. Y dicen, venga, lo que yo tengo es esto, ustedes miran si lo reciben o no. Y de esa manera evaden la situación. ¿Tenía otra persona activa el micrófono? sí, señor. Profe, un ejemplo, bueno, y lo más común son las empresas que son SaaS, las que son por acción, bueno, que estas solamente responden hasta el monto de sus aportes en una posible liquidación. Y es por eso que son las más comunes. Exactamente. Entonces, cualquier empresario dice, montemos una sala. ¿Por qué? Porque en cualquier momento digo, la quiebro y no pasa nada. Porque yo lo respondo hasta el capital o el patrimonio con la que constituí. Ustedes, en la realidad, cuando ustedes ya estén en la práctica, ustedes saben que ustedes van a la Cámara de Comercio y dicen, el patrimonio es de 10 millones de pesos. Y eso es lo que yo respondo. Porque se constituye en patrimonio bajito, a pesar de que esa empresa genera un movimiento transaccional más grande. Pues ya desde la práctica lo van a vivir más adelante. Seguimos porque si no, mejor dicho, eran 60 diapositivas y nos quedan 10 minutos. O sea, inversiones en acciones, dígame. Muy buenos días, profe. Sí. Profe, es para comentarle que yo en el momento no contaba con conectividad y no me conecté a tiempo a la clase. Y veo un link ahí en el chat. Sí. Oh, Importante. profe, termine la clase primeramente, sí. Termine, por Ah, favor. de manera rápida, recuerden que las tutorías, o sea, asistir aquí es como para interactuar con ustedes. El compromiso de ustedes con la educación a distancia es que ustedes deben de formarse con la retroalimentación. ¿Qué es la
la Sí, alimentación, acceder a las diapositivas, leerlas, acceder a los documentos que yo les envíe y entregar los talleres que representan el 60%. ¿Sí? sí, Entonces, sino que entré al link y me arrojó como un cuestionario. tienen dos links. Un link es para Ajá. las diapositivas. Entonces ahí ustedes van a conseguir, yo ya les expliqué que ahí está la sesión 11, que ese formulario que les estoy entregando para entregar, si se ponen y leen la sesión 11, por ahí tienen las respuestas escondidas. Entonces, mejor dicho, el que no me saque 5 es porque no me abrió el PDF. Y, el otro, el otro link es el formulario para resolver las actividades. ¿Listo? Entonces, inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. Entonces, acciones preferentes pagan dividendos fijos, acciones ordinarias participación común en una empresa, o sea, tiene derecho a voz y voto y los dividendos son variables. La condición es que no existe una acción de venta garantizada, es decir, no te aseguran que puedas revenderlas al emisor a un precio fijo. Ejemplo, comprar acciones ordinarias de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia hace parte de los instrumentos financieros. Comprar acciones preferentes de una empresa que dan dividendos del 6% anual, pero no se convierten en bonos ni tienen cláusulas de recompra obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes ven Shark Tank que dicen ingreso con 1 millón por el 20%, pero un porcentaje. Pero usted me puede recomprar el 10% al mismo valor. Usted ya sabe que esos no son instrumentos financieros básicos. O sea, cuando se presenta el tema correspondiente al ejemplo anterior, sería sesión 2. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para financiar la construcción de un nuevo edificio de oficinas, una entidad toma préstamo de un banco. Según lo establecido en los términos y condiciones del acuerdo del préstamo, la entidad se compromete a recibir un préstamo al banco en 12 cuotas mensuales consecutivas del mismo valor. La entidad tiene una obligación contractual de reembolsar el préstamo a los 3 años que recibida la última cuota por parte del banco. El préstamo genera un interés de una tasa fija anual del 5%. El compromiso del préstamo no puede liquidarse por el importe neto en efectivo. En todo momento, el compromiso ha cumplido las condiciones establecidas en el párrafo 11.9. ¿Por qué las cumplió, profe? Porque tiene el valor tiene las fechas exactas de cuándo se va a transferir la plata. Nos está diciendo, pues en este caso, en el ejemplo, tiene el valor como tal, lo dice a vos, pero no nos dice en el ejemplo cuánto es, pero ya sabemos que es un valor exacto. Tiene una obligación contractual que los 3 años debe haberla pagado y tiene una tasa fija anual del 5%. ¿Okay? El ejemplo numérico. La empresa recibe un préstamo de un banco para construir un edificio de oficinas. El préstamo se desembolsó en 12 cuotas mensuales. La obligación de la empresa es devolverlo en 3 años y genera unos intereses fijos del 5%. Esto quiere decir que cumple con la definición de instrumentos financieros 11.8 y 11.9. ¿Qué es eso de 11.8 y 11.9? Es que yo les acabo de compartir las normas internacionales de la sesión con preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir con preguntas y respuestas? Es que si ustedes buscan en Google sesión 11 de las NIF, les va a salir una de 6, 7 páginas como esta que tiene 135 páginas. De ejemplo, acá nos dice 11.9. Está diciendo que un instrumento de deuda que satisfaga todas las condiciones de la A a la D siguientes debe contabilizarse de acuerdo a la sesión 11. Y nos explica, pero con la sesión o con el documento que les estoy compartiendo, les está diciendo ejercicios prácticos que les permita como que saber por qué es que se está contabilizando como un instrumento financiero básico, porque tiene los rendimientos financieros. Pero bueno, hagan un ejemplo sobre eso. Pues él le plantea unos ejemplos correspondientes a dicha temática. Vamos a explicar el tema 11.9 ya con ejercicios, la diapositiva, yo se las comparto a ustedes.
Inicialmente, la A, rendimientos para los tenedores, condiciones que deben cumplirse para tener un instrumento de deuda. El inversionista que presta debe recibir intereses que sean claros y medibles. O sea, la NIF acepta 4 formas. Importe fijo, o sea que el pagaré paga 1.000.000 de pesos anual de intereses. Entonces quiere decir que en los 12 meses va a pagar ya 100.000 pesos. O bueno, 80.000 pesos para que dé 1.000.000 de pesos. Tasa fija, o sea, el préstamo al 8% anual sobre el sueldo. Entonces ya sabemos que 8% de intereses anuales. Tasa variable ligada a un índice único observable. Entonces, ejemplo, nos dice que el préstamo va a ser contabilizado a el LIBOR. Más adelante un ejemplo sobre qué es el LIBOR. Más 2%. Entonces, 1.5 más el 2%, o sea, está calculado a 3,5%. Y la combinación de fijo o variable, la tasa fija del 5% más inflación. Eso normalmente se da, donde lo hemos visto, en préstamos bancarios, tasa variable, normalmente cuando usted va a pedir un préstamo corriente, un préstamo de libre inversión, le dicen, venga, usted desea el préstamo con tasa fija o tasa variable. ¿Cuál es la tasa variable? No, pues representa el 2% más IPC. Y el IPC va variando conforme a el crecimiento que tenga la nación. Si la tasa es rara, o sea, si la tasa no es medible, pues no se puede considerar la sección 11. No deben existir condiciones que hagan perder al tener su capital, o sea, no se puede plantear que, ejemplo, si el emisor pierde el partido X o Y de fútbol el domingo, no deberá pagar los intereses. Entonces ahí estamos generando una pérdida de un activo financiero. Y bueno, acá van a poder observar más ejemplos. Acá está el ejemplo de LIBOR. Entonces, un ejemplo de esto. Una entidad mantiene un instrumento de deuda 6 años que paga una tasa de interés variable especificada como LIBOR más 150 puntos, o sea, 1,5, con pagos de intereses por cobrar trimestral a periodo vencido. Entonces, en los ejemplos que ustedes van a observar en el documento, hay unos ejemplos numéricos y ejemplos teóricos. En este caso, el ejemplo teórico es el ejercicio y abajo les explica o les da la respuesta del concepto como está. Entonces, el instrumento de deuda es un activo financiero de la entidad, cumple con el parágrafo 11.9, por lo tanto, siempre que se cumpla todas las condiciones 11.9 de la B a la D, el instrumento de deuda se contabiliza según lo establecido en la sección superior. La entidad tiene un título de deuda de 6 años, los intereses se calculan como LIBOR. ¿Qué es LIBOR? Tasa de referencia internacional más 150 puntos básicos, o sea, 1,5%. Los pagos se hacen trimestrales a periodo vencido, es decir, cada 3 meses después de haber transcurrido el tiempo. ¿Por qué se consideraría un instrumento financiero? Cumple con la normatividad de la 11.9. Entonces, profe, el Excel que usted nos está pidiendo que resolvamos y que entreguemos resuelto, nos dice si efectivo hace parte de instrumento financiero. Vamos a ver si ustedes lo resuelven ya mismo. ¿Efectivo hace parte de los instrumentos financieros? Sí, señor. Excelente, yo lo dije iniciando. Efectivo hace parte de los instrumentos financieros, entonces ustedes ya tienen esa casilla del Excel resuelta, porque ya saben que hace parte de eso. Bien. ¿Cómo se mide? En la sección 11 está estipulado cómo se mide cada uno de los conceptos. Ustedes les dan control F, colocan el concepto y les va a salir explicadito cómo se mide dicho concepto. Igual en las diapositivas también está, pero por si desean ampliar el conocimiento. Entonces, ya para ir cerrando, muchachos, porque ya no alcanzamos a abordar más el tema, tenemos, devolvámonos acá un ratito,
que los instrumentos financieros tienen una medición inicial. Eso yo creo que en la siguiente tutoría vamos a abordemos este tema rápido. Este tema es más largo que la siguiente unidad, entonces vamos a verlos desde los aspectos prácticos de la siguiente tutoría. Medición inicial, la medición posterior y la baja en cuenta. Profe, ¿qué es medición inicial? Cuando llega, la llegada del préstamo, ¿sí? Medición posterior es mientras pagamos, ¿sí? Mientras pagamos. Y baja en cuentas es cuando ya se paga en su totalidad. Es importante conocer los conceptos de estos tres bloques. Entonces yo les voy a enviar, aparte de la diapositiva, les voy a enviar un video que actualícese y si no están suscritos, suscríbanse. Una institución muy grande del tema contable sobre instrumentos financieros para que complementen lo revisado el día de hoy y con lo que vamos a observar con la diapositiva. ¿Listo? Listo, Geraldine dice que es correcta. Entonces, muchachos, no siendo más, importante, recuerden entregar los talleres en las fechas estipuladas. Recuerden revisar, leer. El tema de distancia es la retroalimentación y el aprendizaje de ustedes. Hoy por hoy hay 330.000 contadores en el país. En sí es que nos diferencia del resto. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar? Es qué tan buenos somos en los conceptos y en la aplicabilidad de estos conceptos. Es importante que fortalezcan ese conocimiento. ¿Listo? ¿Ya alguien tiene que levantar la mano? Profe, el taller que nos dejó, ¿eso para cuándo es y dónde se le manda? El taller es el formulario. Ustedes llenan el formulario, lo responden y le dan a enviar y automáticamente a mí me va a salir para entregar. Tienen hasta un día antes, recuerden, un día antes de nuestro siguiente encuentro. O sea, nos vemos el 11 de octubre. Entonces, quieren decir que cuando tienen que entregarlo, fecha máxima, que nos vemos el 11. El 10. El 10. Profe, y es individual, ¿verdad? Pues pueden hacerlo si quieren todos juntos, pero igual tienen que subir por aparte el documento. ¿Listos? Muchachas, no siendo más, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Nos vemos en la siguiente tutoría y pendientes a dar retroalimentación de lo revisado el día de hoy. ¿Listo?